2 veces al día, mi hija me manda un mensaje para ver cómo estoy. Pero ese fin de semana, cuando me preguntó si estaba sola, le mentí y le dije que sí. Gracias a Dios lo hice, porque lo que descubrí en mi propia casa ese día cambiaría todo para siempre. Hoy voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría. Y si por un solo segundo esto les suena familiar, solo les pido que le den like a este video y se suscriban. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Mi nombre es Margarita y tengo 73 años. Vivo en un departamento pequeño de 2 recámaras en la colonia Doctores, donde el rumble del metro bajo mis pies es como un latido que nunca para. Cada mañana, despierto con el sonido de sirenas y claxones, el olor del smog mezclado con el café de la tiendita de abajo. Me duelen las articulaciones mientras me arrastro a la cocina, donde esa fotografía descolorida de mi hija Sara todavía cuelga del refrigerador con un imán de su graduación universitaria hace 15 años. La rutina nunca cambia. 9 de la mañana en punto, vibra mi celular. Buenos días, ma. ¿Cómo estás? El mensaje de Sara siempre dice lo mismo. 5 de la tarde, otra vibración. Espero hayas tenido un buen día. Te quiero. Esas 12 palabras, 2 veces al día, se han convertido en mi cordón umbilical con una hija que vive a solo 20 minutos de aquí en la Roma Norte. Pero podría estar en otro planeta. Esa mañana de sábado particular en octubre, mientras la luz otoñal se filtraba por mis cortinas delgadas, me senté en mi mesa de cocina viendo mi celular. El mensaje había llegado como siempre, pero esta vez había algo diferente. Ma, ¿estás solita este fin de semana? No más pregunto. Mis dedos vacilaron sobre el teclado. La verdad era que no estaba sola. Mi hijo David había estado quedándose conmigo por 3 semanas, durmiendo en mi sillón, comiéndose mi comida, usando mi computadora a todas horas. Pero algo muy dentro de mis tripas me dijo que mintiera. Sí, mi hija. Solo yo y mis crucigramas, le escribí de regreso. En pocos minutos, apareció otro mensaje. Ah, qué bueno. David mencionó que a lo mejor te iba a visitar. Le voy a decir que no te moleste. Se me heló la sangre. Se suponía que David estaba en su trabajo en Naucalpan. Me había dicho que estaba trabajando todos los fines de semana para juntar dinero para su propio depa. Sin embargo, aquí estaba, supuestamente planeando visitarme, según Sara, mientras estaba ahí tirado en mi sillón con su laptop abierta, tecleando como loco. Me acerqué de puntitas a la sala y me asomé por encima de su hombro. Lo que vi me hizo temblar las rodillas. Estados de cuenta. Mis estados de cuenta del banco. Números de cuentas que reconocía. Balances que nunca había visto antes. Y transacciones que nunca había autorizado. David no estaba buscando trabajo. No estaba ahorrando dinero. Estaba moviendo mi dinero. Cantidades grandes. Miles de pesos fluyendo de cuentas que ni sabía que existían hacia cuentas con su nombre en ellas. El cuarto empezó a dar vueltas. Me agarré del marco de la puerta para estabilizarme, viendo a mi hijo manipular mis ahorros de toda la vida como si estuviera jugando videojuegos. Este era mi muchacho, el niño que había arrullado para dormir, cuyas rodillas raspadas había vendado, cuya colegiatura había pagado trabajando dobles turnos en 2 hoteles diferentes. Me alejé calladamente, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que me escucharía. En mi recámara, me senté en la orilla de mi cama y miré mis manos temblorosas. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? ¿Cuánto se habían llevado? ¿Y por qué Sara había preguntado si estaba sola? Las piezas empezaron a caer en su lugar como fichas de dominó. Todas esas veces que David se había ofrecido a ayudarme con mis asuntos bancarios. La insistencia de Sara de que le diera poder notarial, por si las dudas. Los smartphones nuevos que me habían comprado, los que parecían saber mis contraseñas antes de que se las hubiera compartido. Las visitas serviciales, que siempre parecían involucrar que desaparecieran en mi recámara donde guardaba mis papeles importantes. Había estado tan agradecida por su atención, tan hambrienta de su amor, que les había entregado las llaves de toda mi vida financiera sin cuestionarlo. Esa noche, después de que David se fue a ver a unos amigos, llamé al número de atención al cliente en mi estado de cuenta. El sistema automatizado reconoció mi voz
y empezó a listar mis cuentas. 7 cuentas. Pensé que tenía 3. Mi cuenta de ahorros, que creía que tenía 430,000 pesos. En realidad tenía 80,000. Mi cuenta de cheques estaba sobregirada. Cuentas que nunca había abierto estaban sangrando dinero hacia destinos que nunca había autorizado. Colgué y me senté en la oscuridad de mi sala, escuchando a la ciudad que nunca duerme. Por primera vez en mi vida adulta, me sentí completa, totalmente sola. No la soledad cómoda a la que me había acostumbrado, sino la soledad hasta los huesos de la traición por las personas por las que darías la vida. Déjenme llevarlos atrás para entender cómo llegué aquí. Como una mujer que una vez manejó el presupuesto familiar durante la crisis del 95, que crió 2 hijos mientras trabajaba en 3 empleos, que se pagó la carrera de contaduría estudiando de noche, pudo terminar sentada en la oscuridad, dándose cuenta de que había sido vaciada financieramente por sus propios hijos. Empezó hace 25 años cuando mi esposo Francisco perdió su trabajo en la planta de Volkswagen en Xochimilco. La crisis golpeó a nuestra familia como un martillazo. De la noche a la mañana, pasamos del confort de clase media a contar cada peso. Recuerdo estar parada en la oficina del seguro de desempleo con Francisco, los dos demasiado orgullosos para admitir que estábamos asustados. La fila se extendía por toda la cuadra, llena de hombres y mujeres que habían trabajado toda su vida, y de repente se encontraron rogando ayuda de un sistema que parecía diseñado para humillarlos. Francisco no lo pudo manejar. Las cartas de rechazo, las puertas cerradas, el constante no seguido de te hablamos, empezó a tomar. No socialmente, no ocasionalmente, sino a propósito, metódicamente, como si estuviera tratando de borrar cada día antes de que pudiera decepcionarlo. Llegaba a casa de mi turno en el hotel para encontrarlo desmayado en el sillón, botellas vacías alineadas en la mesa de centro como lápidas. Así que me volví todo. La que traía el dinero, la disciplinaria, la animadora, la que pagaba las cuentas, la que mantenía los sueños. Trabajaba el turno matutino en el Hotel Majestic en el centro, limpiando cuartos de 6 a 2. Luego corría por la ciudad a mi trabajo vespertino en una firma contable pequeña, archivando papeles y contestando teléfonos hasta las 10 de la noche. Los fines de semana, limpiaba casas en las lomas, tomando los largos viajes en pecero a colonias donde la gente me pagaba 200 pesos para tallar sus baños y fingir que era invisible. Sara tenía 16 entonces. David tenía 14. Suficientemente grandes para entender por qué mamá nunca estaba en casa, suficientemente grandes para ayudar con la cena y la tarea, y evitar que su padre se desmoronara completamente. Pero en lugar de echarle ganas, empezaron a resentirme. Sara empezó a llegar tarde, viniendo a casa con actitud y ropa de marca que sabía que no podíamos costear. David se retrajo, pasando horas en su cuarto jugando videojuegos, saliendo solo para quejarse de que nunca había comida en la casa, o de que todos sus amigos tenían cosas que él no podía tener. ¿Por qué no puedes hacer que papá consiga trabajo?, me gritó Sara una noche después de que me perdí su obra de teatro por un doble turno. Las otras mamás no tienen que trabajar como esclavas. Las palabras cortaron más profundo de lo que podía saber. Estaba trabajando como esclava, pero era por ellos. Todo era por ellos. Cada paso doloroso, cada humillación de jefes de la mitad de mi edad, cada noche que me quedaba dormida vestida porque estaba demasiado cansada para desvestirme. Lo hacía para que pudieran mantener a sus amigos, quedarse en su escuela, fingir que su mundo no había explotado. Pero los adolescentes no ven el sacrificio, ven ausencia, ven una madre que siempre está cansada, siempre estresada, siempre eligiendo el trabajo sobre ellos. No ven las cuentas siendo pagadas, las luces manteniéndose prendidas, los fondos universitarios que estaba desesperadamente tratando de proteger. Cuando Francisco finalmente se recuperó y encontró trabajo estable otra vez, pensé que las cosas mejorarían. Pensé que mis hijos entenderían lo que había hecho por ellos, apreciarían los años que había cargado la familia en mis hombros. En lugar de eso, parecían ver mi continua austeridad como tacañería, mi precaución con el dinero como egoísmo. «Ma, actúas como si siguiéramos pobres»,
me decía David cuando me negaba a comprarle la consola más nueva. Mi papá ya está trabajando. ¿Por qué eres tan coda? Sara era peor. Ponía los ojos en blanco cuando recortaba cupones. Hacía comentarios sarcásticos sobre mi ropa de segunda mano. Actuaba apenada cuando sus amigas venían y veían nuestro departamento modesto. Dios, Ma, ¿te mataría comprar muebles decentes? Lo que no entendían era que había aprendido algo durante esos años oscuros. Había aprendido que la seguridad financiera era frágil, que podía desaparecer de la noche a la mañana, y que la única persona en la que realmente podías contar para cuidarte eras tú misma. Así que seguí ahorrando, seguí trabajando horas extras, seguí construyendo un colchón que nos protegería si el desastre golpeaba otra vez. Puse a los 2 muchachos en la universidad sin que tuvieran que pedir ni un solo préstamo estudiantil. El título de Sara en la Ibero me costó 600,000 pesos. El de David en la Anáhuac fueron 550,000. Trabajé tiempo extra por 6 años seguidos para pagar esas cuentas. Mis articulaciones gritando cada mañana mientras me arrastraba de la cama para limpiar los tiraderos de otras personas, para que mis hijos pudieran tener borrón y cuenta nueva. ¿Me las agradecieron? ¿Se graduaron con gratitud por la educación libre de sacrificios que habían recibido? El discurso de graduación de Sara habló de superar obstáculos y lograr sueños a través de determinación personal. El discurso de David como mejor promedio elogió el poder de la ambición individual y la autodependencia. Ninguno mencionó a la mujer que había hecho posibles sus logros. Después de la universidad, los 2 encontraron buenos trabajos. Sara en mercadotecnia en una firma en Polanco, David en programación. Se cambiaron. Consiguieron sus propios departamentos. Empezaron sus propias vidas. Y lenta, gradualmente, sus llamadas se volvieron menos frecuentes, sus visitas más cortas, su interés en mi vida prácticamente inexistente. Pero cada vez que necesitaban algo, ahí estaba yo. El depósito de Sara cuando quiso cambiarse a un depa mejor en la Condesa. El pago del coche de David cuando se le descompuso la transmisión. Las deudas de tarjeta de crédito de Sara cuando se excedió en unas vacaciones a Europa. La ayuda de David con sus pagos de préstamos estudiantiles. Sí, resultó que sí había pedido préstamos, solo que no los que yo había evitado. Cada vez venían a mí con historias de contratiempos temporales, promesas de pagarme de vuelta, garantías de que esta sería la última vez. Cada vez, transfería el dinero de mis ahorros cuidadosamente guardados, sintiéndome agradecida de que mis hijos todavía me necesitaran, todavía me llamaran, todavía me incluyeran en sus vidas aunque fuera solo como una red de seguridad financiera. Eres mi salvación, Ma, me decía Sara, dándome un abrazo rápido antes de correr de vuelta a su vida importante. En serio te lo agradezco, Ma, murmuraba David, evitando contacto visual mientras se embolsaba el cheque. Te voy a pagar en cuanto me ponga al corriente. Los pagos nunca llegaron. Los contratiempos temporales se volvieron expectativas permanentes. Y gradualmente, mi sustancial colchón empezó a encogerse. Pero me decía a mí misma que valía la pena. Esto era lo que hacían las madres, ¿verdad? Dábamos todo por nuestros hijos, y a cambio, obteníamos la satisfacción de saber que les habíamos ayudado a construir mejores vidas de las que habíamos tenido. Francisco no ayudaba para nada. Se había recuperado de su depresión y desempleo, pero nunca había recuperado su papel como pareja financiera. Estaba contento de dejarme manejar todas las decisiones del dinero, todas las obligaciones familiares, todo el trabajo emocional que mantenía funcionando nuestras relaciones. Cuando expresaba preocupación sobre cuánto les estábamos dando a los muchachos, se encogía de hombros y decía, «Son buenos muchachos, Margarita. Van a salir adelante». La primera grieta en mi ceguera voluntaria llegó hace 3 años, en mis 70 años. Había estado esperándolo por semanas, soltando indirectas sobre una posible celebración, tal vez una cena bonita juntos como familia. Sara había prometido organizar algo especial. David me había asegurado que había liberado todo su fin de semana. Mi cumpleaños cayó en sábado. Limpié el departamento. Compré un pastel de la panadería de abajo. Me puse mi mejor vestido. Esperé. Las 9 de la mañana se volvieron mediodía, se volvieron 3 de la tarde, se volvieron hora de cenar.
Mi celular se quedó silencioso sobre la mesa de la cocina como una acusación. No había llamadas, no mensajes, no toques en la puerta. A las 8 de la noche, Sara finalmente me mandó mensaje. Ay, ma, perdóname. Me llamaron a una junta de emergencia y perdí la noción del tiempo completamente. ¿Posponemos la cena? Te compensamos, lo prometo. La excusa de David llegó una hora después. Sorry, ma, intoxicación alimentaria. Apenas puedo salir de la cama. Pero feliz cumpleaños. Te quiero. Me senté sola en mi departamento, rodeada de las decoraciones de cumpleaños que había colgado para nadie, comiendo pastel sola mientras la ciudad pulsaba con vida afuera de mi ventana. 70 años, y las dos personas que más me importaban ni siquiera podían recordar mi cumpleaños hasta que era demasiado tarde para arreglar sus errores. Pero esto es lo que más me atormenta de esa noche. 2 días después, vi las publicaciones de Instagram de Sara de ese fin de semana. Fotos de ella en una cata de vinos en Valle de Bravo con sus amigas. Fotos con timestamps durante las exactas horas que supuestamente estaba en su junta de emergencia en el trabajo. Se veía radiante, riéndose, despreocupada, disfrutando lo que claramente era una escapada planeada de fin de semana. Me quedé viendo esas fotos por horas, haciendo zoom a su sonrisa, tratando de entender cómo alguien podía mentir tan tranquilamente, tan cruelmente, a la misma persona que le había dado todo. ¿Era esta realmente quien era mi hija? ¿O era esta en quien la había convertido al siempre hacer excusas por su desconsideración y la intoxicación alimentaria de David? Una semana después, publicó fotos de ese mismo fin de semana en una convención de cómics en Guadalajara. Docenas de fotos de él viéndose perfectamente saludable, conociendo a sus héroes, disfrutando un fin de semana caro que probablemente había ayudado a financiar a través de uno de sus frecuentes préstamos de emergencia. Ahí fue cuando empezaron las dudas, cuando la vocecita en mi cabeza empezó a hacer las preguntas que había tenido miedo de enfrentar. Si podían mentir tan fácilmente sobre algo tan simple como planes de cumpleaños, ¿qué más me estaban mintiendo? Si podían verme a los ojos y inventar excusas elaboradas para evitar pasar unas horas conmigo en mi cumpleaños, ¿qué decía eso sobre cómo realmente se sentían sobre mí? Pero empujé esas dudas hacia abajo. Hice excusas por ellos como siempre había hecho. Están ocupados, están jóvenes, tienen vidas que vivir, me quieren a su manera. Lo demuestran diferente de lo que espero, pero sigue siendo amor, ¿verdad? El patrón continuó. Más ocasiones olvidadas, más promesas rotas, más excusas elaboradas, pero también peticiones más frecuentes de dinero. La renta de Sara siguió subiendo. El coche de David siguió descomponiéndose. Había cuentas médicas, y gastos de viaje, y eventos de networking, y cursos de desarrollo profesional. Siempre algo urgente, siempre algo que no podía esperar. Siempre algo que requería transferencia inmediata de fondos de mis cuentas menguantes. Lo permitía todo. Cada vez que sonaba mi teléfono con una crisis, abría mi app del banco. Cada vez que uno de ellos se aparecía en mi puerta con ojos tristes y una historia lastimosa, alcanzaba mi chequera. Porque mientras necesitaran mi dinero, me necesitaban a mí. Mientras pudiera resolver sus problemas, todavía importaba en sus vidas. Mientras tanto, mi propia vida se encogía. Había dejado de salir con amigas porque ya no podía costear restaurantes. Había cancelado mi membresía del gym, mis suscripciones a revistas, mis pequeños lujos. Compraba exclusivamente en tiendas de descuento. Elegía marcas genéricas. Bajaba mi calefacción en invierno para ahorrar dinero. No porque tuviera que hacerlo, sino porque cada peso que no gastaba en mí era un peso que podía gastar en ellos. Francisco notó los cambios, pero nunca los cuestionó. Estaba feliz de beneficiarse de mis sacrificios financieros, sin examinar por qué eran necesarios. Comidas gratis, servicios pagados, estilo de vida subsidiado. ¿Por qué hacer preguntas incómodas cuando las respuestas podrían requerir que él se pusiera las pilas? Las señales de alerta estaban en todos lados, pero estaba demasiado invertida en mi papel como la madre dadora para verlas claramente. Como la vez que encontré a Sara revisando los cajones de mi cómoda, diciendo que estaba buscando un cargador de teléfono, o cuando David se ofreció a ayudarme a configurar la banca en línea,
insistiendo que necesitaba pago automático de recibos para mi conveniencia, o la manera en que ambos se habían vuelto tan interesados en mi planeación financiera, animándome a simplificar mis cuentas, consolidar mis activos, hacer todo más fácil de manejar. Pensé que estaban siendo considerados. Pensé que se preocupaban por mi futuro. Querían asegurarse de que estaría cuidada mientras envejecía. Nunca se me ocurrió que se estaban posicionando para cuidar mi dinero mucho antes de cuidarme a mí. La revelación llegó esa mañana de sábado cuando caché a David en Fraganti con mis estados de cuenta. Pero no era realmente una revelación, ¿verdad? Era una confirmación de lo que había estado rehusándome a ver por años. Mis hijos no me amaban. Amaban lo que podía hacer por ellos. Amaban mi cuenta de banco, mi disposición a sacrificarme, mi incapacidad de decir que no. Amaban tener una madre que permitiría su estilo de vida sin cuestionar sus elecciones o esperar algo a cambio excepto el privilegio de seguir dando. Después de que David se fue esa noche, pasé horas al teléfono con el departamento de fraudes de mi banco. Lo que aprendí me puso físicamente enferma. En los últimos 5 años, casi 2 millones de pesos habían sido transferidos de mis cuentas. Algunas transferencias eran grandes y obvias, las que había autorizado para sus varias emergencias, pero muchas eran pequeñas y frecuentes, cantidades que nunca habría notado a menos que las estuviera buscando específicamente. 20 pesos aquí, 50 pesos allá, a veces solo 5 o 10 pesos. Muerte por 1000 cortadas, robando mi seguridad financiera poquito a poquito, en cantidades tan pequeñas que parecían insignificantes individualmente, pero devastadoras colectivamente. Habían estado desnatando mis cuentas como criminales, excepto que los criminales usualmente no cenan en Navidad con sus víctimas después. La representante de servicio al cliente, una mujer amable llamada Patricia, me guió por el proceso de asegurar mis cuentas. «Señora Jiménez», me dijo gentilmente, «veo esto más seguido de lo que pensaría. Miembros de familia aprovechándose de la confianza, especialmente con cuenta habientes mayores. No es la primera persona que nos llama con esta situación. De alguna manera, eso lo hizo peor. Saber que mi traición era tan común que se había vuelto rutinaria para empleados del banco. ¿Cuántas otras madres estaban sentadas en departamentos oscuros, descubriendo que sus hijos las veían como nada más que cajeros automáticos accesibles? Empecé a hacer listas esa noche. Cada vez que les había dado dinero, cada excusa que habían usado, cada promesa de pagarme de vuelta que se había evaporado como la neblina matutina. El total era asombroso, pero el patrón era aún más devastador. Cada interacción que habíamos tenido en años recientes había sido transaccional. Llamaban cuando necesitaban algo, visitaban cuando querían algo, se acordaban de mi existencia cuando sus balances bancarios bajaban. ¿Cuándo fue la última vez que Sara había llamado solo para platicar? ¿Cuándo fue la última vez que David había pasado sin pedir un favor? ¿Cuándo fue la última vez que cualquiera de los dos había mostrado interés en mi vida, mi salud, mis sentimientos, mis pensamientos sobre cualquier cosa que no fuera cuánto estaba dispuesta a darles? No me podía acordar. En algún punto del camino, los había entrenado para verme como un recurso en lugar de una persona. Había estado tan desesperada por mantener una relación con ellos que me había reducido a nada más que mi utilidad en sus vidas. La mañana siguiente, llamé a Sara. Me temblaban las manos mientras marcaba su número, mi corazón corriendo como si estuviera por confesar un crimen en lugar de confrontar uno. «Hola, ma», contestó en la cuarta llamada, su voz ya impaciente. «¿Qué pasa? Estoy como que en medio de algo». «Necesito hablar contigo sobre mis cuentas del banco», dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Hubo una pausa. Luego, «¿De qué?» «Sé sobre las transferencias, Sara. Sé sobre las cuentas que nunca abrí. Sé que tú y David han estado sacando dinero sin preguntar». Otra pausa, más larga esta vez. Cuando habló otra vez, su tono había cambiado de impaciencia a defensividad. «Ma, no sé de qué hablas. Si hay algo mal con tus cuentas, tal vez deberías llamar al banco». Sí, llamé al banco. Así fue como me enteré de esto. ¿Te enteraste de qué? «Ma, no estás teniendo sentido. ¿Estás bien? Tal vez debería ir». Y ahí estaba. El gaslighting.
El intento de hacerme cuestionar mi propia cordura en lugar de reconocer su robo. La sugerencia de que mi estado mental, no su comportamiento, era el verdadero problema. Me siento perfectamente bien, Sara. Lo que no me siento es estúpida. Tengo estados de cuenta. Tengo registros de transacciones. Tengo pruebas. ¿Pruebas de qué? Su voz se estaba alzando ahora, tomando el filo filoso que recordaba de sus años adolescentes cuando era cachada en una mentira. Ma, ¿en serio me estás empezando a preocupar? Esto no suena como tú. Tienes razón. La vieja yo habría fingido no notarlo. La vieja yo habría hecho excusas por ti. La vieja yo habría tenido demasiado miedo de perderte para confrontarte con tus mentiras. ¿Mis mentiras? Ma, creo que necesitas ver un doctor. Esta paranoia no es normal. Colgué. Por primera vez en mi vida adulta, le colgué a uno de mis hijos. El silencio que siguió se sintió tanto terrorífico como liberador. Dentro de una hora, mi teléfono estaba sonando. David esta vez. Ma, ¿qué es esta cosa loca que me está diciendo Sara? ¿Algo de acusarnos de robar? Eso no es como tú. Es exactamente como yo, dije. Es como la yo que olvidaron que existía debajo de todo el dinero que han estado sacando. ¿Sacando? Ma, tú nos diste ese dinero. Te ofreciste a ayudar. Nunca te forzamos a hacer nada. Tienes razón. Nunca me forzaron. Solo me mintieron, me manipularon y me robaron. Pero nunca usaron fuerza física. ¿Robaron? Ma, esa es una acusación seria. Todo ese dinero nos lo diste por tu propia voluntad. Somos tus hijos. Eso es lo que hacen los padres. Ayudan a sus hijos. Ayudar, sí. Permitir robo, no. Hay una diferencia entre ayudar y ser robada, David. Solo lamento que me haya tomado tanto tiempo darme cuenta cuál estaba pasando aquí. Trató una táctica diferente. Mira, si el dinero está apretado, podemos hablar de eso. Tal vez podemos hacer algún tipo de plan de pagos. ¿Plan de pagos? ¿Te refieres a pagar de vuelta el dinero que me robaron? Qué generoso de tu parte ofrecerte a regresar lo que era mío en primer lugar. No fue robo, Ma. Estás siendo dramática. Las familias se ayudan unas a otras. Así funciona. No, dije, mi voz volviéndose más fuerte con cada palabra. Las familias se respetan unas a otras. Las familias se comunican honestamente unas con otras. Las familias no se mienten y se roban y se hacen gaslighting unas a otras. Lo que han estado haciendo no es asistencia familiar, es abuso financiero. Me colgó entonces. El hijo por el cual había sacrificado todo me colgó, en lugar de enfrentar la verdad sobre en lo que se había convertido. Esa noche, Francisco llegó a casa de su póker semanal y me encontró sentada en la mesa de la cocina con montones de estados de cuenta desplegados enfrente de mí. ¿Qué es todo esto?, preguntó, apenas mirando los papeles mientras se dirigía al refrigerador. Esta es la evidencia de que nuestros hijos nos han estado robando por años, dije. Se detuvo, botella de cerveza a medio camino a sus labios. ¿De qué hablas? Le expliqué todo. Las transferencias no autorizadas, las cuentas secretas, el drenaje sistemático de nuestros ahorros. Le mostré los estados de cuenta, los historiales de transacciones, la prueba innegable de que habíamos estado viviendo con ladrones que por casualidad compartían nuestro DNA. Francisco escuchó en silencio, su cara poniéndose más pálida con cada revelación. Cuando terminé, dejó su cerveza y se frotó la cara con ambas manos. Jesús, Margarita, ¿cuánto tiempo lleva pasando esto? Años. Por lo menos 5 años de las cosas pequeñas, probablemente más para las cosas grandes. ¿Por qué no me dijiste? Esa pregunta pegó como una cachetada. Porque nunca quisiste saber, Francisco. Cada vez que expresé preocupación sobre cuánto les estábamos dando, me dijiste que dejara de preocuparme. Cada vez que cuestioné sus historias, me dijiste que estaba siendo demasiado sospechosa. Estabas feliz de dejarme manejar todas las decisiones financieras siempre y cuando todo pareciera bien en la superficie. No podía discutir eso, porque era verdad. Francisco se había desconectado de nuestra vida financiera años atrás, contento de dejarme manejar todo mientras él perseguía sus pasatiempos y vida social. Había estado voluntariamente ciego al comportamiento de nuestros hijos, porque reconocerlo habría requerido que se pusiera las pilas y fuera una pareja activa en proteger el futuro de nuestra familia. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó.
Aseguramos nuestras cuentas. Les cortamos el acceso. Dejamos de ser su banco personal. Margarita, son nuestros hijos. No, Francisco. Son adultos que se han estado aprovechando de sus padres. Hay una diferencia. Esa noche, me quedé despierta viendo el techo, escuchando el sueño turbulento de Francisco a mi lado. Todo lo que pensé que sabía sobre mi familia, sobre mis relaciones, sobre mi papel en las vidas de mis hijos, había sido hecho pedazos en el espacio de unas horas. Las personas a las que había devotado mi vida sirviendo se habían estado sirviendo de mis ahorros de toda la vida. Pero debajo de la traición y dolor, algo más estaba creciendo. Algo que no había sentido en años. Enojo. Enojo real, limpio, justificado. No el resentimiento amargado que había cargado sobre su negligencia, sino furia pura por ser usada, mentida y robada por personas en las que había confiado con todo. Estaba enojada con ellos por su traición. Estaba enojada con Francisco por su ceguera voluntaria. Pero más que nada, estaba enojada conmigo misma por estar tan desesperada por su amor que me había permitido convertirme en su víctima. La mañana siguiente, llamé a mi banco y cerré todas las cuentas que tenían los nombres de Sara o David en ellas. Abrí nuevas cuentas en un banco completamente diferente, uno del cual nunca habían oído hablar, uno sin conexión a nuestra historia familiar. Cambié mis contraseñas, mis preguntas de seguridad, mis pagos automáticos. Construí un firewall financiero entre yo y las dos personas que me habían estado desangrando. Luego llamé a un abogado de bienes raíces llamado licenciado Rodríguez, que se especializaba en derecho de adultos mayores y disputas familiares. Su oficina estaba en un edificio modesto en la Doctores, lejos de las firmas pulidas de Polanco, que mis hijos probablemente esperaban que usara si alguna vez decidía pelear de vuelta. «Señora Jiménez», dijo después de que le expliqué mi situación, «lo que está describiendo es desafortunadamente común. Hijos adultos que ven los activos de sus padres como su herencia, pero no quieren esperar a que los padres mueran para acceder a ella. ¿Fue legal lo que hicieron? Algo de ello sí, porque usted autorizó esas transferencias, aunque fue engañada sobre su propósito. Pero el acceso no autorizado a sus cuentas, la creación de cuentas sin su conocimiento, el desnatado sistemático, esas actividades podrían constituir fraude, robo de identidad y abuso financiero de adulto mayor. ¿Cuáles son mis opciones? Podría presentar cargos criminales, podría demandar por daños civiles, o podría simplemente proteger sus activos de aquí en adelante y cortarles financieramente. ¿Qué resultado espera? Consideré esa pregunta por mucho tiempo. ¿Quería mandar a mis hijos a la cárcel? ¿Quería arrastrar a nuestra familia por procedimientos de corte que se volverían registro público? ¿Quería venganza? ¿O solo quería protección? Quiero que entiendan que lo que hicieron estuvo mal, dije finalmente. Quiero que enfrenten consecuencias por sus acciones. Pero más que nada, quiero asegurarme de que nunca puedan hacerme esto otra vez. El licenciado Rodríguez asintió. Podemos lograr todas esas cosas sin necesariamente involucrar procesamiento criminal, si esa es su preferencia. Pero quiero que entienda algo, señora Jiménez. Las personas que están dispuestas a robarle a sus propios padres, personas que están dispuestas a mentir y manipular y hacerle gaslighting a su propia madre, esas personas usualmente no responden a correcciones gentiles, responden a consecuencias. Durante las siguientes semanas, fortifiqué mi vida financiera como si me estuviera preparando para un asedio. Cada cuenta asegurada, cada contraseña cambiada, cada pago automático redirigido. Instalé cerraduras nuevas en mi departamento, no porque pensara que se meterían por fuerza, sino porque me di cuenta de que nunca había controlado realmente el acceso a mi propia casa. Los dos tenían llaves. Los dos se sentían con derecho de ir y venir como les placiera. Los dos trataban mi espacio como su bodega de respaldo. Las llamadas empezaron casi inmediatamente. Sara primero, su voz tensa con pánico controlado. «Ma, se rebotó mi pago del coche. La transferencia automática no pasó». «Eso es correcto», dije calmadamente. «¿Qué quieres decir que es correcto? ¿Puedes arreglarlo? Me van a cobrar recargos por pago tardío. La transferencia no pasó porque la cancelé. Vas a tener que hacer tu propio pago de coche de ahora en adelante». «¿La cancelaste? ¿Por qué?» «Ma, necesito ese dinero. Lo tengo presupuestado».
Tenías presupuestado dinero robado, Sara. Ya no financio a ladronas. ¿Dinero robado? Ma, ya hablamos de esto. Me estás asustando en serio con este comportamiento paranoico. Lo único que debería asustarte son las consecuencias de tus acciones finalmente alcanzándote. Me colgó. Dentro de 1 hora, llamó David. Ma, ¿qué está pasando con las cuentas del banco? Se rebotó mi cheque de renta. Tu cheque de renta se rebotó porque ya no estoy subsidiando tus gastos de vida. ¿Subsidiando? Ma, eso no es justo. Te ofreciste a ayudar con la renta hasta que me pusiera en pie. Eso fue hace 3 años, David. ¿Cuánto más necesitan tus pies para ponerse en tierra sólida? Estoy haciendo lo mejor que puedo, Ma. La economía está difícil. Los trabajos buenos son difíciles de encontrar. Los trabajos buenos son difíciles de encontrar, pero robarle a tu madre es aparentemente fácil. ¡Nunca te robé nada! Entonces explícame los retiros no autorizados de mi cuenta de ahorros. Explícame los cargos de tarjeta de crédito que nunca aprobé. Explícame la cuenta de inversión que nunca abrí a la cual de alguna manera tenías acceso. Silencio. David, explícame esas cosas. Yo estaba planeando pagarlo todo de vuelta. Planeando pagar de vuelta después de haberlo robado. Eso sigue siendo robo, hijo. No me digas hijo cuando me estás atacando así. No te estoy atacando. Te estoy haciendo responsable. Hay una diferencia, aunque nunca la hayas experimentado antes. Esa noche, Francisco trató de mediar paz. Margarita, tal vez deberíamos sentarnos con los dos y tratar de resolver esto como familia. Francisco, no hay nada que resolver. Me robaron. Los paré de robar más. Fin de la historia. Pero son nuestros hijos. Son adultos que casualmente comparten nuestro DNA. Eso no les da acceso de por vida a nuestra cuenta bancaria. Estás siendo muy dura. Estoy siendo apropiada. Por primera vez en años, estoy respondiendo proporcionalmente a su comportamiento en lugar de hacer excusas por él. Francisco se retiró a su televisión y su cerveza, sin ganas de lidiar con la realidad de lo que nuestra familia se había vuelto. Me di cuenta entonces de que estaba verdaderamente sola en esta pelea. Mi esposo era demasiado conflicto adverso para apoyarme, y mis hijos eran demasiado entitled para respetarme. Estaba peleando por mi dignidad y mi supervivencia financiera sin aliados excepto mi espina dorsal recién encontrada. El acoso se intensificó. Llamadas telefónicas a todas horas, correos de voz enojados, mensajes que alternaban entre manipulación y amenazas. Sara se apareció en mi puerta una noche, lágrimas corriendo por su cara, rogándome que parara esta locura y fuera la madre amorosa que solía ser. Estoy siendo amorosa, le dije a través de la cadena que había instalado. Me estoy amando lo suficiente para parar de dejar que me abuses. ¿Abusarte? Ma, nunca te he puesto una mano encima. Abuso financiero sigue siendo abuso, Sara. Manipulación emocional sigue siendo abuso. Mentir y robar y hacer gaslighting son todas formas de abuso, aunque las hagan tus hijos. No puedo creer que me estés hablando así. Esta no es la madre que me crió. Tienes razón. La madre que te crió era un tapete que te enseñó que podías tomar lo que quisieras de las personas que te querían. Ya no soy esa mujer, pero aunque mantuve mi terreno, el aislamiento era aplastante. Mi teléfono, que solía sonar constantemente con sus demandas y dramas, ahora se quedaba silencioso por días. El departamento se sentía más grande y más solitario sin su caos llenándolo. Me encontré cuestionando mi decisión, preguntándome si ser usada era mejor que estar sola. Ahí fue cuando la señora Ramírez de arriba se volvió mi salvavidas. Carmen Ramírez era una mujer puertorriqueña de 70 años que había vivido en el edificio por 30 años. Habíamos intercambiado saludos en el pasillo por décadas, pero nunca habíamos hablado realmente hasta que tocó en mi puerta una noche con un plato de pasteles caseros. «Oigo discusiones arriba», dijo simplemente. «Creo que tal vez necesitas amiga». Nos sentamos en mi cocina hablando hasta medianoche esa primera noche. Carmen tenía sus propias historias de hijos ingratos, de luchas financieras, de sentirse invisible en un mundo que adoraba la juventud. Pero también tenía algo que había perdido: límites, respeto propio, la habilidad de decir no sin disculparse por ello. «Mi hija vive en California», me dijo Carmen.
Llama una vez al mes, tal vez dos. Me solía poner triste, ¿sabes? Pero luego me doy cuenta, llama porque quiere, no porque necesita algo. Eso vale más que 100 llamadas pidiendo dinero. Carmen se volvió mi maestra en el arte de vivir para mí misma en lugar de a través de otras personas. Me mostró pequeños placeres que había olvidado, caminatas vespertinas en el parque, crucigramas resueltos a mi propio ritmo, comidas cocinadas para una persona y comidas sin culpa. Me ayudó a recordar quién había sido antes de convertirme en el árbol dador, siempre depletada, nunca reabastecida. 3 meses después de que había cortado su acceso financiero, Sara y David se aparecieron en mi departamento juntos. No los había visto en el mismo cuarto desde Navidad hace 2 años, y aún entonces apenas se habían hablado. Ahora presentaban un frente unido, mis pequeños ladrones uniéndose para manipular de vuelta a mi cartera. «Ma, esto ya llegó muy lejos», anunció Sara tan pronto como abrí la puerta. «Necesitamos hablar». «Estamos hablando», dije, sin invitarlos a entrar. ¿Podemos entrar? Esto es penoso para los vecinos. Me hice a un lado a regañadientes y se acomodaron en mi sala como si fueran dueños de ella, lo cual supongo pensaban que eran. «Ma», empezó David, su voz antinaturalmente gentil. «Sabemos que estás molesta por lo del dinero, pero lo estás exagerando. Somos familia. Las familias se ayudan unas a otras». «Las familias se respetan unas a otras», repliqué. «No se roban unas a otras». «No robamos», Sara saltó, su dulzura falsa ya agrietándose. «Nos diste ese dinero por tu propia voluntad». «Les di algo de dinero por mi propia voluntad. El resto se lo llevaron sin preguntar. Eso se llama robo». «Ma, estás siendo ridícula», dijo David. «Cada transacción se puede rastrear de vuelta a algo que autorizaste. Tal vez no recuerdes todas, pero... ¿Estás sugiriendo que tengo demencia, David?» Tuvo la gracia de verse incómodo. «No estoy sugiriendo nada. Solo digo que a veces la gente olvida. No he olvidado nada. Recuerdo cada mentira que me dijeron. Recuerdo cada manipulación que usaron. Recuerdo cada vez que me hicieron sentir culpable por cuestionar lo que estaban haciendo con mi dinero». Sara se levantó, su cara roja de enojo. «¿Sabes qué, Ma? Estás siendo egoísta. Toda nuestra vida nos enseñaste que la familia viene primero, que nos deberíamos ayudar unos a otros, que nos mantuviéramos unidos sin importar qué. Ahora de repente estás actuando como alguna vieja amargada que cuenta cada peso». «Estoy contando cada peso, Sara, porque esos pesos representan la diferencia entre yo vivir independientemente y yo terminar en algún asilo del gobierno porque mis propios hijos robaron mi seguridad. No robamos tu seguridad, pedimos prestado contra tus activos, sin preguntar, sin mi conocimiento, sin mi permiso. Eso es robo, sin importar cómo lo quieran vestir». David trató un enfoque diferente. «Mira, Ma, si en verdad es algo tan grande, podemos pagar algo de vuelta, hacer un plan de pagos o lo que sea. Pero cortarnos completamente, eso no es justo. Nos estás castigando por pedir ayuda». «No los estoy castigando por pedir ayuda. Me estoy protegiendo de personas que han probado que no se les puede confiar con acceso a mis finanzas». «¿No se nos puede confiar?» La voz de Sara se alzó casi a un grito. «Somos tus hijos». «Exactamente. Son mis hijos y me robaron. Si no puedo confiar en mis propios hijos, ¿en quién puedo confiar?» Pasaron otra hora tratando cada táctica de manipulación en su manual. Me acusaron de ser paranoica, egoísta, cruel, sin amor. Amenazaron con cortar contacto completamente. Prometieron cambiar, ser mejores, respetar mis límites si solo les diera una oportunidad más. Escuché todo con una calma que me sorprendió hasta a mí. Sus palabras, que alguna vez me habrían mandado a espirales de autoduda y culpa, ahora sonaban como exactamente lo que eran: la manipulación desesperada de personas que habían perdido acceso a su víctima. «Creo que se deberían ir ahora», dije cuando finalmente se quedaron sin argumentos. «Ma, por favor». David trató una vez más. «Te queremos. No te queremos perder. No me quieren, David. Quieren lo que puedo hacer por ustedes. Hay una diferencia, y finalmente soy suficientemente grande para verla claramente». Se fueron en una tormenta de portazos y amenazas murmulladas.
Me paré en mi ventana viéndolos discutir en la banqueta abajo, Sara gesticulando salvajemente mientras David checaba su teléfono. Aún en su derrota, no podían molestarse en realmente hablarse entre ellos. Solo se habían unido contra mí, no el uno por el otro. Esa noche, me di cuenta de algo profundo había cambiado dentro de mí. Por primera vez en décadas, no tenía miedo de su enojo. No estaba corriendo para arreglar sus problemas o suavizar sus sentimientos heridos. No estaba tomando responsabilidad por sus emociones o sus elecciones. Simplemente estaba existiendo como yo misma, no como su cajero automático en forma de madre. Pero la prueba real llegó 2 semanas después, cuando todo lo que pensé que había resuelto fue aventado al caos una vez más. Estaba disfrutando una mañana tranquila de sábado, tomando café y haciendo el crucigrama que Carmen me había traído, cuando sonó mi teléfono. El número de Sara apareció en la pantalla, y por un momento consideré no contestar, pero algo me hizo levantar. ¿Ma? La voz de Sara era pequeña, temblorosa, completamente diferente de la mujer enojada que había salido pisando fuerte de mi departamento. ¿Qué pasa, Sara? Estoy en el hospital. Se me heló la sangre. A pesar de todo lo que me habían hecho, a pesar de todas las mentiras y manipulación y robo, seguían siendo mis hijos. El instinto de protegerlos, de arreglar sus problemas, de dejar todo y correr a rescatarlos. Ese instinto todavía estaba ahí, todavía poderoso. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Tuve un accidente de coche. Nada muy serio, pero voy a necesitar cirugía en la pierna. Y no tengo seguro. Perdí mi trabajo hace 3 semanas y se canceló mi cobertura. Ahí estaba, el anzuelo. La crisis que requeriría intervención financiera inmediata. La emergencia que me haría sentir egoísta y cruel por mantener mis límites. Siento saber de tu accidente, Sara. Espero que tu recuperación vaya bien. Necesito ayuda. El hospital quiere un depósito antes de que programen la cirugía. 250,000 pesos. ¿Has contactado al Seguro Popular? ¿Servicios sociales? Hay programas para personas sin seguro. Esos programas toman semanas en procesar. Necesito la cirugía ahora. Y necesito el dinero ahora. Por favor. Soy tu hija. Te necesito. Y ahí estaba la manipulación que había estado esperando. La apelación a nuestra relación de sangre. La sugerencia de que ayudarla era mi obligación como su madre, sin importar cómo me hubiera tratado. Sara, siento lo de tu accidente, pero no te voy a dar 250,000 pesos. No dar, prestar. Te voy a pagar en cuanto me ponga en pie. ¿Cómo pagaste todo el otro dinero que me prestaste? Silencio. Sara, espero que tu cirugía vaya bien. Espero que te recuperes rápido. Pero no la voy a financiar. Podría perder mi pierna si no me hacen esta cirugía. Entonces tienes que encontrar cómo conseguirla sin robarme a mí. No estoy robando. Estoy pidiendo ayuda. Me estás pidiendo que te rescate de las consecuencias de tus elecciones. Eso no es ayuda, Sara. Eso es permitir. Colgué. Me temblaban las manos. Mi corazón estaba corriendo, pero lo había hecho. Le había dicho que no a la crisis de mi hija. Mantuve mis límites aún cuando las apuestas se sentían de vida o muerte. Dentro de 1 hora, llamó David. Sara me dijo del accidente. ¿Cómo puedes ser tan fría? Está en el hospital. Está en el hospital porque tuvo un accidente. No está consiguiendo mi dinero porque ha probado que no se le puede confiar con él. Esto es diferente. Esto es médico. Esto es vida o muerte. Esto es manipulación, David. Como cada otra crisis que ha requerido mi intervención financiera inmediata. ¡Qué adulta! No tiene seguro. No tiene ahorros. Necesita nuestra ayuda. No tiene seguro o ahorros porque pasó años robándome dinero en lugar de cuidar sus propias responsabilidades. Ese no es mi problema que resolver. Las llamadas siguieron llegando. Francisco, rogándome que reconsiderara. La hermana de Francisco, que de alguna manera se involucró, llamándome despiadada. Hasta Carmen, mi amiga recién encontrada, gentilmente sugiriendo que tal vez esto era diferente. Tal vez las emergencias médicas valían reconsiderar mi postura. Carmen, me han estado mintiendo por años. ¿Cómo sé que esta no es solo otra mentira? No sabes, dijo simplemente. Pero
¿Y si es cierto? ¿Y si realmente necesita ayuda esta vez? Entonces encontrará una manera de conseguirla sin mí. Carmen, si cedo ahora, voy a pasar el resto de mi vida preguntándome cuáles crisis son reales y cuáles son manufacturadas para conseguir mi dinero. No voy a vivir así nunca más. Esa noche, Francisco me encontró en la cocina, viendo mi teléfono. Margarita, llamé al hospital. Sara realmente está ahí. Realmente necesita cirugía. Nunca dudé que estuviera en el hospital, Francisco. Lo que dudo es que yo sea la única solución a su problema. Pero 250,000 pesos. Eso no es nada para nosotros. Tenemos el dinero. Tenemos el dinero porque finalmente dejé de dárselo a ellos. Mantenemos el dinero al continuar no dándoselo. Es nuestra hija. Es una adulta que nos ha estado robando. Ser nuestra hija no borra eso. Margarita, nunca te había visto así. Estás siendo muy dura. Francisco, he pasado 30 años siendo demasiado suave. Esto es como se ve lo apropiado. Siento si parece duro comparado con ser un tapete. La mañana siguiente, hice algo que habría sido impensable solo meses antes. Llamé al hospital y hablé con la trabajadora social de Sara. Estoy llamando sobre mi hija, Sara Jiménez. Es una paciente ahí, y entiendo que necesita cirugía, pero no tiene seguro. Sí, señora Jiménez. Estamos trabajando con ella para explorar sus opciones. Hay varios programas disponibles para asistencia médica. Bien, quiero asegurarme de que reciba el cuidado que necesita, pero no voy a pagar por ello personalmente. Quiero que eso esté claramente anotado en su archivo. Por supuesto, señora Jiménez. Eso no es poco común. Muchas familias no están en posición de cubrir gastos médicos mayores. Quiero ser muy clara. Soy financieramente capaz de pagar por su cirugía, pero estoy eligiendo no hacerlo. Esto no es sobre dinero. Esto es sobre límites. Hubo una pausa. Luego, entiendo, señora Jiménez. Me aseguraré de que eso esté documentado. Esa llamada telefónica fue una de las cosas más difíciles que había hecho jamás, pero también una de las más liberadoras. Estaba tomando control de la narrativa. Me estaba rehusando a dejar que alguien me pintara como la madre despiadada que abandonó a su hija en una crisis médica. Era la madre que finalmente dejó de permitir las elecciones irresponsables de su hija. Sara consiguió su cirugía. El Seguro Popular cubrió la mayoría, y el hospital canceló el resto. Se recuperó completamente, sin daño permanente a su pierna. La crisis de vida o muerte que requería mi intervención inmediata de 250,000 pesos resultó ser manejable a través de canales normales después de todo. Nunca me agradeció por rehusarme a permitirla, pero también nunca volvió a llamar pidiendo dinero. David, por otro lado, trató un enfoque diferente. Empezó a aparecerse en mi departamento sin avisar, no pidiendo dinero, sino solo checando conmigo, trayendo café, ofreciéndose a ayudar con las compras, tratando de reconstruir nuestra relación a través de pequeñas gentilezas. Al principio, estaba sospechosa. Esto era tan diferente a él que asumí que debía ser parte de alguna estrategia de manipulación de largo plazo. Pero mientras las semanas se convertían en meses, empecé a ver señales de que podría ser genuino. Preguntaba sobre mi vida, escuchaba mis respuestas, mostraba interés en mis pensamientos y sentimientos en lugar de solo mi balance bancario. «Ma, sé que la regué», me dijo una tarde mientras nos sentábamos en mi sala. «Sé que me aproveché de ti, y sé que te lastimé. No estoy pidiendo perdón todavía, porque no me lo he ganado, pero quiero que sepas que estoy trabajando en ser diferente». ¿Cómo se ve diferente, David? Diferente se ve como conseguir un segundo trabajo para que pueda pagar mi propia renta. Diferente se ve como ver un terapeuta para descifrar por qué pensé que estaba bien robarle a mi propia madre. Diferente se ve como llamarte porque quiero hablar contigo, no porque necesite algo de ti. ¿Y si nunca vuelvo a confiar en ti con dinero? ¿Y si esta relación tiene que estar completamente separada de cualquier asistencia financiera? Entonces eso es lo que es, Ma. No me debes dinero, no me debes nada. Yo te debo una disculpa y una manera completamente diferente de ser tu hijo. Quería creerle. Parte de mí desesperadamente quería creer que por lo menos uno de mis hijos era capaz de crecimiento, capaz de verme como más que una fuente de fondos. Pero había sido engañada antes, y el precio de estar equivocada era demasiado alto.
David, aprecio lo que estás diciendo, pero voy a necesitar ver cambio sostenido a través del tiempo antes de arriesgarme a confiar en ti otra vez. Entiendo, Ma. No me voy a ir a ningún lado. Voy a seguir apareciendo, y con esperanza eventualmente verás que lo digo en serio. Y sí siguió apareciendo. No todos los días, ni siquiera todas las semanas, pero consistentemente. Me ayudó a configurar una computadora nueva cuando la vieja se murió. Me llevó al súper cuando mi artritis se agudizó. Llamó a Carmen cuando me caí feo en mi baño y necesité ayuda para llegar al doctor. Lenta, cuidadosamente, empecé a dejarlo regresar a mi vida. No como el hijo que me había robado, sino como el hombre que estaba tratando de reparar el daño que había hecho. No era la relación que habíamos tenido antes, pero podría eventualmente ser algo mejor, algo basado en respeto en lugar de explotación. Sara, mientras tanto, desapareció de mi vida casi completamente. Después de su recuperación, dejó de llamar, dejó de mandar mensajes, dejó de reconocer mi existencia a menos que no tuviera otra opción. Al principio, esto se sintió como otra pérdida, otro fracaso, pero gradualmente me di cuenta de que era en realidad un regalo. Se había removido a sí misma de mi vida, eliminando la tentación de volver a caer en nuestros viejos patrones de disfunción. A veces la extrañaba. Extrañaba a la hija que había criado, la niñita que solía treparse a mi regazo para cuentos antes de dormir. Pero esa niñita había crecido a ser una mujer que me veía como nada más que una cuenta de banco, con adjuntos emocionales convenientes. No podía extrañar lo que nunca había existido realmente. La prueba final de mis nuevos límites llegó casi un año después de que había descubierto su robo por primera vez. Francisco tuvo un infarto, leve, pero suficientemente aterrador para requerir una estadía en el hospital y algunos cambios de estilo de vida. Mientras me sentaba en la sala de espera de la unidad cardíaca, mi teléfono vibró con un mensaje de Sara. «Ma, oí de papá. Voy para el hospital. Llegó dentro de una hora, viéndose genuinamente preocupada y apropiadamente sombría. Por un momento, me permití esperar que tal vez esta crisis sacaría a la hija cariñosa que siempre había creído que existía debajo de su egoísmo. «¿Cómo está?», preguntó, tomando el asiento junto a mí. «Está estable. Los doctores dicen que fue relativamente menor, pero va a tener que hacer algunos cambios. Dieta, ejercicio, manejo del estrés. Gracias a Dios. Ma, sé que las cosas han estado difíciles entre nosotras, pero familia es familia. Lo que necesites durante este tiempo, aquí estoy». Sentí el tirón familiar de esperanza, el deseo de creer que esta vez sería diferente, pero también sentí algo nuevo, cautela, un escepticismo saludable sobre sus motivos que habría sido impensable un año antes. Nos sentamos juntas durante la larga tarde, haciendo pequeña charla torpe sobre temas seguros. No mencionó dinero, no pidió favores. Parecía genuinamente enfocada en el bienestar de Francisco y mi estado emocional, pero mientras el día avanzaba, empecé a notar cosas pequeñas. La manera en que siguió checando su teléfono, las preguntas que hacía sobre el pronóstico de Francisco que parecían más enfocadas en cronología que en recuperación, las preguntas casuales sobre nuestra cobertura de seguro, nuestros ahorros, nuestras directivas anticipadas. Cuando Francisco fue movido a un cuarto regular y acomodado para la noche, Sara se ofreció a llevarme a casa. «Ma, probablemente deberíamos hablar de cosas prácticas», dijo mientras nos sentábamos en su coche afuera de mi edificio. «Si algo le pasa a papá, ¿estás preparada? ¿Tienes todo en orden?» «¿Qué tipo de cosas, Sara?» «Bueno, como su testamento, sus cuentas, documentos de poder notarial, ya sabes, cosas administrativas». «¿Por qué tendría que preocuparme de eso? Francisco va a estar bien». «Por supuesto que sí. Solo me refiero en general. Tú y papá se están haciendo más grandes, y es inteligente tener planes en su lugar. Te podría ayudar a organizar todo, asegurarme de que no se pase nada por alto». Y ahí estaba, el anzuelo que había estado esperando. El infarto de Francisco no era una oportunidad para reconciliación familiar. Era una oportunidad para que Sara se posicionara para acceso a nuestros activos cuando eventualmente muriéramos. «Sara, nuestros asuntos ya están en orden». «Ah, qué bueno, qué inteligente de ustedes».
Si alguna vez necesitas ayuda actualizando algo, o si el papeleo se vuelve abrumador, estaría feliz de ayudar. Es lo que hacen las hijas. En realidad, lo que hacen las hijas es respetar la autonomía y privacidad de sus padres. Pero gracias por la oferta. Me bajé de su coche sin otra palabra. Se quedó ahí sentada por un momento, probablemente tratando de descifrar por qué su manipulación no había funcionado. Luego se fue manejando a la noche. Nunca volví a saber de ella a menos que yo iniciara contacto. Francisco se recuperó completamente, aunque el infarto sirvió como una llamada de atención para los dos. Finalmente empezó a entender el estrés que había estado cargando, manejando nuestras finanzas mientras las protegía de la explotación de nuestros hijos. Empezó a tomar un interés activo en nuestro dinero, nuestra planeación, nuestro futuro y seguridad. «Siento haberte dejado lidiar con todo esto sola», me dijo una noche mientras revisábamos nuestros estados de cuenta juntos. «Debería haber visto lo que estaban haciendo. Debería haberte apoyado cuando trataste de pararlo. Francisco, no estabas listo para verlo. Ninguno de nosotros estaba listo para enfrentar en lo que nuestra familia se había convertido. ¿Estamos mejor ahora? ¿Como familia?» Consideré esa pregunta por mucho tiempo. David estaba lentamente ganándose algo de confianza de vuelta, probando a través de acciones consistentes que podría ser capaz de cambio. Sara se había efectivamente removido de nuestras vidas, lo cual era doloroso pero probablemente necesario. Francisco finalmente estaba comprometido como mi pareja en lugar de un observador pasivo. «Somos más pequeños ahora», dije finalmente, «pero tal vez somos más honestos. Tal vez somos más saludables». Mátala, 2 años después de que descubrí su robo por primera vez, tomé una decisión que habría sido impensable en mi vida anterior. Reservé un crucero de 2 semanas a Alaska, algo que siempre había querido hacer, pero nunca sentí que podía costearlo, porque siempre había la emergencia de alguien más que financiar. Carmen acordó checar a Francisco mientras no estaba, y David se ofreció a llevarme al aeropuerto. Mientras nos sentábamos en el tráfico camino al aeropuerto, me hizo una pregunta que me agarró desprevenida. «Ma, ¿eres feliz?» Lo pensé. ¿Era feliz? Estaba sola a veces, especialmente cuando pensaba en Sara y la relación que nunca tendríamos. Estaba triste de que me hubiera tomado 74 años aprender cómo decir no a personas que amaba. Estaba enojada de haber desperdiciado tanto tiempo y dinero en personas que me veían como nada más que un recurso, pero también era libre. Libre de la ansiedad constante de manejar las crisis de otras personas. Libre del ciclo exhausting de dar y dar hasta que no me quedaba nada. Libre de gastar mi dinero en mí misma, mi tiempo en mis intereses, mi energía en mi propio bienestar. «Estoy aprendiendo a ser feliz», le dije a David. «Por primera vez en mi vida adulta, estoy viviendo para mí misma en lugar de a través de otras personas. Da miedo a veces, pero también es libertador. Estoy orgulloso de ti, Ma. Sé que probablemente no significa mucho viniendo de mí, pero lo estoy. Significa todo, David, porque no solo estás diciendo palabras, me estás mostrando a través de tus acciones que entiendes por qué tuve que hacer estos cambios. Alaska fue todo lo que había soñado que sería. Glaciares que me quitaron el aliento, ballenas saltando junto a nuestro barco, aurora boreal bailando por el cielo como magia. Hice amigas con otras viajeras solas. Compartí comidas con personas que eligieron mi compañía no porque necesitaran algo de mí, sino porque disfrutaron mi conversación. Por 2 semanas, solo fui Margarita. No la madre de alguien, no el cajero automático de alguien, no la cuidadora o facilitadora o víctima de alguien. Solo una mujer explorando el mundo, experimentando belleza, tomando elecciones basadas en lo que me traía gozo, en lugar de lo que mantenía a otras personas temporalmente satisfechas. Cuando regresé a la Ciudad de México, me sentía como una persona diferente. O tal vez me sentía como la persona que siempre había sido debajo de todos los roles que otras personas me habían impuesto. Francisco notó el cambio inmediatamente. «¿Te ves diferente?», dijo, estudiando mi cara mientras desempacaba mis souvenirs. «Me siento diferente. Francisco, creo que entiendo algo ahora que nunca entendí antes». «¿Qué es eso?» Pensé que amor significaba sacrificio.
Pensé que ser una buena madre significaba darles a mis hijos todo lo que querían, aunque me lastimara. Pensé que familia significaba aceptar comportamiento que nunca toleraría de extraños, solo porque compartíamos DNA. ¿Y ahora? Ahora pienso que amor significa límites. Pienso que ser una buena madre significa enseñarles a mis hijos a ser adultos responsables, aunque me resientan por ello. Pienso que familia significa tratarse unos a otros con respeto, ¿o no es realmente familia? Francisco asintió lentamente. Creo que podrías tener razón. Esa conversación marcó un nuevo capítulo en nuestro matrimonio también. Francisco se volvió una pareja activa en proteger nuestra seguridad financiera y bienestar emocional. Cuando David ocasionalmente probaba límites o pedía pequeños favores, Francisco estaba ahí para apoyar mis decisiones en lugar de socavarlas. Cuando Sara hacía sus intentos raros de manipular su regreso a nuestras gracias, Francisco reconocía las tácticas inmediatamente y se rehusaba a ser influenciado por ellas. Reestructuramos nuestros testamentos, removiendo a Sara como beneficiaria y limitando la herencia de David a un fideicomiso que proveería por sus necesidades básicas, pero no podía ser accesado de una vez. Configuramos seguro de cuidado a largo plazo y directivas anticipadas que nos protegían de ser explotados financieramente en nuestros años finales. Tomamos control de nuestro propio proceso de envejecimiento, en lugar de dejarnos vulnerables a hijos adultos, que habían probado que no se les podía confiar con nuestro bienestar. Y gradualmente, empecé a construir una vida que me pertenecía, en lugar de estar definida por mi utilidad para otras personas. Tomé clases de arte en el centro comunitario, descubriendo un talento para la acuarela que nunca había tenido tiempo de desarrollar. Me uní a un club de libros lleno de mujeres de mi edad que también estaban aprendiendo a vivir para sí mismas después de décadas de servicio a sus familias. Fui voluntaria en un programa de alfabetización, enseñando español a nuevos inmigrantes que apreciaron mi tiempo y esfuerzos sin esperar que resolviera todos sus problemas. Carmen y yo nos volvimos amigas genuinas, no solo vecinas juntadas por la circunstancia. Tomamos viajes de fin de semana a museos y jardines, compartiendo conversaciones que iban de lo profundo a lo tonto. Ella me presentó a su familia extendida, que me recibieron con calor que no esperaba nada a cambio. Por primera vez en años, era parte de una comunidad que me valoraba por quien era en lugar de lo que podía proveer. En mi cumpleaños número 75, me aventé una fiesta. No una obligación familiar donde yo proveía la comida y limpiaba después mientras fingía estar agradecida por la atención, sino una celebración real con personas que genuinamente querían celebrarme. David vino, trayendo flores y una tarjeta hecha en casa con una disculpa sincera por todos los cumpleaños que había arruinado con su egoísmo. Francisco asó hamburguesas, y en realidad parecía disfrutar hacer de anfitrión para mis amigas. Carmen trajo sus pasteles famosos y contó historias penosas sobre mis intentos fallidos de aprender a bailar salsa. Mis amigas del club de libros compartieron lecturas de mis poetas favoritas. Mi maestra de arte mostró algunas de mis pinturas, haciéndome sentir como una artista real por primera vez en mi vida. Sara no vino, no llamó o mandó mensaje o reconoció el día de ninguna manera. 2 años antes, su ausencia habría arruinado toda la celebración para mí. Ahora, apenas la registré. Estaba demasiado ocupada disfrutando a las personas que habían elegido estar ahí. Demasiado ocupada con felicidad genuina para desperdiciar energía en alguien que había elegido hacerse irrelevante a mi vida. Mientras soplé las velitas de mi pastel, rodeada de personas que habían aprendido a amar a la margarita real en lugar de la margarita conveniente, hice un deseo que no tenía nada que ver con nadie más. Deseé fuerza continua para mantener mis límites. Deseé sabiduría para seguir eligiendo respeto propio sobre autosacrificio. Deseé muchos más años de vivir como yo misma en lugar de como las soluciones de otras personas. Ahora, mirando hacia atrás, puedo ver que el día que caché a David robándome fue el comienzo de mi vida real, no el final de mis relaciones familiares. Fue el día que dejé de ser una víctima y empecé a ser una mujer que demandaba respeto. Fue el día que aprendí que decir no era egoísta, era supervivencia. El dinero que robaron fue significativo, pero no era el robo real. El robo real fue de mi dignidad,
mi autonomía, mi derecho a ser tratada como una persona con valor más allá de mi balance bancario. Haber recuperado ese dinero habría estado padre, pero recuperarme a mí misma no tuvo precio. Duermo mejor ahora. Tomo decisiones basadas en lo que es mejor para Francisco y para mí, no en lo que mantendrá a nuestros hijos adultos temporalmente satisfechos. Gasto dinero en cosas que me traen gozo en lugar de constantemente calcular cuánto necesito mantener en reserva para su próxima crisis. Digo sí cuando quiero decir sí y no cuando pienso no, sin justificar mis elecciones a nadie. Mi relación con David continúa mejorando lentamente. Llama regularmente ahora. No porque quiera algo, sino porque hemos desarrollado una amistad actual basada en respeto mutuo. Paga sus propias cuentas, maneja sus propias emergencias, y me trata como una persona cuyos pensamientos y sentimientos importan. Ha tomado años, pero hemos construido algo real de los escombros de nuestra vieja dinámica disfuncional. Sara permanece una extraña que comparte mi material genético. A veces me siento culpable de eso, como que debería tratar más duro de reparar nuestra relación, pero luego recuerdo que las relaciones requieren esfuerzo mutuo, y ella ha dejado claro que solo está interesada en una relación donde yo doy y ella toma. Eso no es una relación, es explotación. Soy demasiado vieja y demasiado sabia para fingir otra cosa. Francisco y yo estamos planeando otro viaje, esta vez a España, donde nacieron sus abuelos. Tenemos el tiempo y dinero para estas aventuras porque ya no estamos financiando los estilos de vida de otras personas. Tenemos la energía para nuevas experiencias porque ya no estamos constantemente estresados sobre ser manipulados emocional y financieramente. Tenemos la paz mental para disfrutar nuestros años dorados porque finalmente aprendimos a poner nuestro propio bienestar primero. A veces la gente me pregunta si los extraño. Si me arrepiento de las elecciones que hice que resultaron en perder una hija y casi perder un hijo. La respuesta honesta es complicada. Extraño a las personas que pensé que eran, los hijos amorosos, agradecidos que imaginé que estaba criando. Extraño a la familia que pensé que éramos, unida, que se apoyaba, genuinamente preocupándose por el bienestar de cada uno. Pero no extraño la realidad de lo que en realidad éramos. No extraño la ansiedad constante sobre su próxima crisis. No extraño el estrés financiero de financiar sus elecciones irresponsables. No extraño el agotamiento emocional de amar a personas que veían mi amor como debilidad para ser explotada. No extraño ser tratada como un cajero automático con adjuntos emocionales convenientes. Lo que he ganado es mucho más valioso que lo que perdí. He ganado respeto propio. He ganado seguridad financiera. He ganado relaciones auténticas con personas que me aprecian por quien soy, en lugar de lo que puedo hacer por ellas. He ganado la libertad de vivir mi propia vida en lugar de constantemente manejar el caos de otras personas. Más importantemente, he ganado el conocimiento de que nunca es demasiado tarde para cambiar. A los 73, aprendí a poner límites. A los 74, aprendí a priorizar mi propio bienestar. A los 75, todavía estoy aprendiendo cosas nuevas sobre mí misma, todavía descubriendo intereses y talentos que nunca había tenido tiempo de explorar cuando estaba demasiado ocupada sirviendo a todos los demás. La mujer que solía saltar cada vez que su teléfono sonaba con otra crisis, que solía regalar su seguridad para comprar paz temporaria, que solía aceptar migajas de afecto a cambio de apoyo financiero constante. Esa mujer se estaba matando lentamente con gentileza, que no era realmente gentil para nada. Gentileza real empieza con ser gentil contigo misma. Amor real incluye amarte lo suficiente para demandar respeto. Relaciones familiares reales se construyen en cuidado y consideración mutual, no explotación de un lado disfrazada como necesidad. Ojalá hubiera aprendido estas lecciones más temprano. Ojalá hubiera reconocido las señales de abuso financiero antes de que me hubiera costado cientos de miles de pesos. Ojalá hubiera entendido la diferencia entre ayudar a alguien y permitirles antes de haber pasado décadas creando adultos entitled que me veían como su banco personal. Pero estoy agradecida de haberlas aprendido para nada. Estoy agradecida cada día de que encontré la fuerza para decir no, para poner límites,
para elegir autopreservación sobre autosacrificio. Estoy agradecida por cada mañana que despierto, sabiendo que mi día me pertenece, no a la emergencia de alguien más. Estoy agradecida por cada peso en mi cuenta de banco que está ahí, porque elegí quedármelo en lugar de regalarlo a personas que no lo apreciaron. Si están escuchando esto y reconociéndose en mi historia, si son el padre que da y da hasta que no les queda nada, si son el abuelo cuya pensión está financiando las elecciones de estilo de vida de sus hijos adultos, si son el cónyuge que tiene miedo de hacer olas aunque se estén ahogando, por favor sepan que no es demasiado tarde para elegir diferente. No le deben a nadie acceso a su cuenta de banco solo porque comparten su DNA. No le deben a nadie el derecho a tratarlos pobremente solo porque los aman. No le deben a nadie su seguridad financiera, su paz mental o su respeto propio. Lo que se deben a ustedes mismos es protección. Lo que se deben a ustedes mismos es respeto. Lo que se deben a ustedes mismos es la oportunidad de vivir su propia vida, en lugar de constantemente manejar las elecciones pobres de otras personas. Poner límites no es malo, es necesario. Decir no, no es egoísta, es autopreservación. Cortar apoyo financiero no es castigo, son consecuencias naturales. Demandar respeto no es pedir demasiado, es pedir el mínimo absoluto que todo ser humano merece. Las personas que verdaderamente los aman respetarán sus límites, aunque no les gusten inicialmente. Las personas que no pueden respetar sus límites les están mostrando que aman lo que pueden hacer por ellos más de lo que aman quienes son. Esa información es dolorosa pero valiosa. Úsenla para tomar decisiones que protejan su bienestar en lugar de permitir su explotación. Su valor como persona no se mide por cuánto están dispuestos a regalar. Su valor como padre no se determina por cuánto están dispuestos a sacrificar. Su éxito como miembro de familia no se basa en cuánto abuso están dispuestos a aceptar en nombre de mantener la paz. Son valiosos porque existen. Merecen respeto porque son humanos. Tienen el derecho a seguridad financiera, paz emocional y relaciones auténticas que añadan a su vida en lugar de constantemente drenar de ella. Me tomó 73 años aprender estas verdades. No esperen tanto como yo. Empiecen hoy. Empiecen con un límite pequeño. Empiecen con un no gentil. Empiecen con una decisión de poner su bienestar primero. Su yo futuro se los va a agradecer. ¿Se han encontrado alguna vez en una situación similar, donde el amor se volvió una transacción y la familia se sintió más como una carga que una bendición? ¿Han tenido que elegir alguna vez entre ser usados y estar solos? Déjenme saber en los comentarios abajo. A veces compartir nuestras historias es el primer paso hacia cambiarlas. Y si este mensaje resonó con ustedes, por favor denle like a este video y suscríbanse a mi canal. Estas conversaciones importan. Estas historias necesitan ser contadas. Y a veces, saber que no estamos solos en nuestras luchas es exactamente lo que necesitamos para encontrar la fuerza para cambiar nuestras vidas. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por permitirme abrir mi corazón. Y gracias por considerar la posibilidad de que ustedes también merecen mejor que conformarse con amor, que viene con condiciones. Recuerden, nunca es demasiado tarde para elegirse a ustedes mismos. Nunca es demasiado tarde para demandar respeto. Y nunca es demasiado tarde para empezar a vivir la vida que en realidad quieren en lugar de la vida que otros esperan que provean para ellos.